Hola, sean bienvenidos a un nuevo video educativo de la clase de Electromagnetismo 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de este video es algunos ejercicios sobre guías de onda. El catedrático Jonathan López y yo por mi parte soy Axel Gómez. La fecha de hoy es 15 de agosto del 2020. Los objetivos de este video son determinar los modos transversal eléctrico y transversal magnético de una guía de ondas rectangular hueca con dimensiones específicas y encontrar las dimensiones de una guía de ondas a partir de las especificaciones de su frecuencia de operación y los modos que propague. Entonces, el primer ejercicio dice: una guía de onda rectangular conductora hueca con dimensiones 2.5 centímetros por 1 centímetro operará por debajo de los 6.1 GHz. ¿Cuántos modos transversal eléctrico y transversal magnético podrá transmitir y cuáles son estos modos? Calcule la frecuencia de corte para cada modo. Ok, aquí se puede apreciar un pequeño bosquejo de las dimensiones de la guía de ondas. Lo que A es mayor que B, entonces A es igual a 2.5 centímetros y por lo tanto B es 1 centímetro. Ahora, nos dice que la frecuencia de operación de la guía de ondas está por debajo de 6.1 GHz, lo cual dice que cualquier frecuencia mayor que esta no operará en esta guía de ondas. Entonces procedemos a sacar el modo dominante transversal eléctrico, es decir, la menor frecuencia de corte que puede tener este modo. Entonces es bien sabido que si A es mayor que B, la frecuencia de corte en este caso se da por esta ecuación, siendo la frecuencia 1,0 igual a C pi entre A. Y recordamos que C es equivalente a esta cantidad de acá, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ya que es la velocidad de la luz. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la frecuencia lineal como tal, entonces utilizamos esa frecuencia de corte, la dividimos entre 2pi y nos queda este resultado. Sustituyendo los valores, encontramos que esta frecuencia está por debajo de 6.1 GHz, por lo tanto, este modo sí se puede dar, y es el modo dominante transversal eléctrico. Ahora, revisaremos el modo dominante transversal magnético. Este realmente no influye tanto sus dimensiones, y claro, está dado por esta ecuación de acá. Dando estos subíndices, podemos encontrar que este es el modo dominante transversal magnético, siendo A 2.5 centímetros y B 1 centímetro. Y resolviendo para esto, poniendo los valores que ya conocemos, encontramos que la frecuencia del modo dominante transversal magnético está dado por este valor, que es 16.2 GHz. ¿Qué nos dice esto? Está muchísimo más arriba de la frecuencia total de operación. Entonces, definitivamente no habrá modos transversales magnéticos, ya que siendo esta la frecuencia menor a la que trabajará el modo transversal magnético, entonces definitivamente frecuencias más altas tampoco podrán encajar. Entonces, seguimos con los modos transversales eléctricos, probando cambiar los subíndices para ver qué otras frecuencias puede admitir. Entonces, nos damos cuenta de que ya sea en la frecuencia 2.0, la frecuencia 0.1, incluso en la frecuencia 3.0, las frecuencias son mucho mayores a 6.1 GHz. Por lo tanto, no se propagarán ninguna de estas. Este es 12, este es 15, este es 18. Entonces, lo único que podemos concluir es que solo podrá transmitir en el modo dominante transversal eléctrico. ¿Qué encontramos acá?
6 GHz. No podrá propagar nada más que eso. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, que dice: una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B, estando A entre B y 3B, se debe construir para operar a 5 GHz en modo dominante, menor modo posible. Se desea que la frecuencia de operación sea al menos 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y además 30% menor que la frecuencia del siguiente modo de mayor orden. Calcula las dimensiones A y B si nuestra guía propagará ondas transversales magnéticas. ¿Es posible dimensionarla con esta información? Lo averiguaremos. Primero que nada, definimos que nuestra frecuencia de operación son 5 GHz. Y esta frecuencia de operación debe estar acotada entre una suma entre el modo dominante, la frecuencia de modo dominante, más un 20% de esta misma. Y también está acotada por el otro lado por el modo de un orden mayor, o sea, un orden mayor al menor, es decir, al siguiente. Entonces, este se debe restar por un 30% de sí mismo. Y entre estas dos frecuencias es que se operará la guía de ondas. Entonces, si sabemos que esta guía de ondas únicamente propagará ondas transversales magnéticas, entonces encontramos su modo dominante, que está dado por esta ecuación. Y ya que no conocemos las dimensiones, lo dejamos expresado de esta manera. Esta será la frecuencia de corte, o sea, la frecuencia menor a la que podrá operar nuestra guía de ondas. Entonces, el modo de mayor orden que le sigue al modo dominante, pues pueden ser dos candidatos, ya sea la frecuencia 2.1 o la frecuencia 1.2. Y ya teniendo planteado esto de acá, podemos analizar sabiendo que A es mayor que B. Según estas ecuaciones, podemos plantear que, de hecho, la frecuencia 2.1 será menor que la frecuencia 1.2. Lo veremos a continuación. Entonces, esta es frecuencia 2.1 y esta es frecuencia 1.2. Viendo que estas componentes son las mismas de este lado, la inecuación se debe cumplir. Entonces, se pueden descartar, teniendo como resultado esto de acá, mientras operamos lo que está dentro de la raíz cuadrada. Vemos que da resultados similares, sin embargo no son iguales, pero observamos que tienen este mismo término que está sometido a la raíz cuadrada. El denominador quiere decir que se puede eliminar, quedándonos como resultado esto de acá. Y vemos que a su vez las dos partes de la inecuación pues están encerradas en raíz cuadrada, entonces se puede eliminar. Y acá despejamos para cada lado, es decir, una variable en cada lado. Aplicamos esta resta, queda de esta manera. Vemos que comparten todavía cosas en común, entonces nos deshacemos de ella, nos queda esta relación de acá. Y por último, podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados y podemos observar de que esto puede ser posible. Nuestra hipótesis planteada de que F2.1 es menor que F1.2 puede cumplirse, ya que en efecto B tiene que ser menor que A. Y aquí lo dice, pues A está entre B y 3B. Entonces, ya viendo que es posible la hipótesis que tenemos, podemos probarlo. Entonces sustituimos los valores de modo menor y el modo mayor de siguiente orden. Nos queda esta inecuación de acá, que es nada más que
la suma de toda la frecuencia más su 20% es igual a 1.2 por la frecuencia de corte. Y la frecuencia en un modo mayor al modo menor, si es que eso se entiende, menos un 30% de esta misma, que es igual a 0.7 F21. Entonces, si calculamos estas frecuencias, llegamos a estas dos ecuaciones de acá. Por supuesto, nuestro objetivo desde el principio es conocer las dimensiones A y B. Entonces, para resolverlo, nosotros, bueno, yo ya lo tengo, nos queda un sistema de ecuaciones de 2×2, igualando a la frecuencia de operación. Esto es la frecuencia de corte y esta es la frecuencia del modo mayor, ya con los parámetros que habíamos establecido. Entonces, utilizando Wolfram Matemática, podemos ver que arroja esos resultados de acá. Y notamos algo interesante. Dice que B, de hecho, no es menor que A. Es el caso contrario. O sea, A es menor que B. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues podemos revisar los cálculos de matemática, que si se fijan, nos da 4 resultados. Y se puede decir que son iguales, con pequeñas diferencias, ya que estos son resultados negativos, ya que al resolver estas ecuaciones, pues como hay raíz cuadrada, puede haber 2 resultados para cada uno. Entonces por eso salen 4 posibles respuestas. Pero nosotros únicamente podemos tomar una, esta de acá, la que da resultados positivos, ya que, bueno, afrontándolo de un enfoque más realista, pues las distancias negativas no existen. Por lo tanto, en un sentido físico, esta es la única respuesta posible. Pero, si nosotros comprobamos con estas medidas que obtuvimos anteriormente, 4.48 centímetros y 6.5 centímetros, podemos ver que, de hecho, F21 es mayor que F12 y tampoco cumple con lo que ya hemos estipulado. Por lo tanto, una guía de ondas que propague transversales magnéticos no puede ser construida con las especificaciones dadas. Y con esto pasamos a las conclusiones. Bueno, debido a sus dimensiones, algunas veces la guía de onda únicamente propagará un solo tipo de modo, ya sea transversal eléctrico o transversal magnético, que solo pudimos ver en el resultado del ejercicio 1. Y no siempre se podrá dimensionar una guía para ondas. Todo dependerá de las especificaciones de su frecuencia de operación y qué tipo de modos esta propagará. Se puede ver realmente aquí en este ejercicio que dice que propagará únicamente ondas transversales magnéticas. Quizás si se hubiese analizado para modos transversales eléctricos, se pudo haber encontrado la forma de construir una guía de onda con estas especificaciones. Pero realmente uno debe ser preciso y tener más o menos una idea de cómo funcionan esto de las dimensiones. Entonces, dependerá de eso, más que todo. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Pasen un buen día.